Hallo, en este vídeo traigo un resumen de enviar el verbo conjugado al final. Bueno, ¿cuándo se envía en alemán el verbo conjugado al final? Pues en oraciones subordinadas. Y bueno, si no te acuerdas de la gramática, ¿qué te va a indicar que es una subordinada? Por un lado, los pronombres relativos, der, die, den, que se declinan y de los cuales ya hice un vídeo. Y también las conjunciones y los conectores subordinantes. Son palabras que cuando ya te suenan sabes que es una subordinada y que te va a enviar el verbo al final. Importante las subordinadas. Recordar que hay una coma que separa la subordinada y la principal. Aunque luego en español no la lleve, en alemán sí que la lleva. Y además, si la subordinada va al principio de toda la oración, el verbo conjugado de la frase principal irá después de la coma, porque esa es la segunda posición de la oración y en alemán el verbo se mantiene siempre en la segunda posición. En la segunda posición de complementos, no de palabras en oración. Pero ahora vemos ejemplos de eso. Bueno, conjunciones subordinantes. Vamos a ver, no todas las que hay, pero yo las que sí que más conozco y las que más he manejado. ¿Qué son? El das, el qué. Por ejemplo, yo digo qué, pues ese qué, no el qué de pregunta. Weil, porque, el de respuesta. Before, antes de o de que. Ob, sí, pero sí cuando la frase tiene solamente dos opciones. Por ejemplo, si lo sabes, o bien lo sabes o no lo sabes. Wenn, cuando o sí, dependiendo de la situación, significará una cosa o la otra. Als, que significa cuando, en caso de algo que ya ha pasado y no se repetirá. Y también puede significar cómo o de lo que, según la situación. No tengas pánico, a esto te vas acostumbrando también y todo. De aquí me interesa que te suene que te va a enviar el verbo al final, que forma una frase subordinada. Más. Bis, hasta o hasta que. Seit, desde o desde que. Nachdem, después de o de que. Während, durante, también es una preposición que rige genitivo, pero cuando tiene una frase detrás es una conjunción y te envía el verbo al final. Más, was, cuidado porque este was en pregunta es qué, pero en subordinada significará lo que. Wo, dónde, o el dónde de pregunta si es una pregunta indirecta. Wie, cómo, o el wie también como con tilde si es una pregunta indirecta. El wann, que será siempre cuando en interrogativo o lo verás en subordinado como pregunta indirecta. El cuando sin tilde de respuesta es el ven que he mencionado antes. Bueno, y estas eran las conjunciones. ¿Qué quiero decir con conectores subordinantes? Pues que hay palabras que son una palabra en alemán, pero que luego en español son un conjunto de palabras. Y te tiene que sonar que esa palabra en alemán, aparte de que es un conjunto de palabras en español, es un conector subordinante que te va a formar una subordinada y te va a enviar el verbo conjugado al final. Algunos de ellos, yo los que manejo son falls, en caso de que, damit, para qué o con el fin de. Cuidado, este damit se utiliza cuando el verbo de la frase subordinada y de la principal son distintos. Cuando es el mismo se utiliza umso. O vol, a pesar de que o aunque. Solange e indem, estas dos significan lo mismo, pero no se utilizan igual. Sobre todo quédate con solange como subordinante. Sofern, siempre y cuando. Soweit, por lo que. Soviel, tanto como. Sobald y sowie, tan pronto como o en cuanto que. Statt, anstatt, en lugar de o en vez de. También tener en cuenta una cosa, yo lo traduzco con esto porque es con lo que me apaño, pero también pueden significar cosas o expresiones que tengan el mismo significado. O sea, no os cerréis a uno mismo, coger el que más te ayuda. A mí estos son los que más me ayudan para utilizarlo, para leer y etcétera. Pero puede haber más que signifiquen lo mismo. Eso es lo más importante, que signifiquen lo mismo. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo se envía el verbo conjugado al final? Importante, solo el conjugado. Cuidado con los tiempos compuestos. Vamos a ver ejemplos. Fácil. Voy a poner muchas veces fácil porque esto en realidad es fácil. Es acostumbrarse y ya está. Solamente es acostumbrarse y practicarlo en voz alta. Ayuda un montón, de verdad. Ejemplo. Ich sehe es, weil ich Augen habe. Lo veo porque tengo ojos. ¿Veis aquí la coma en rojo que separa la principal de la subordinada? El weil, que es el porque. Y al final de la frase, habe, el tengo. Así de fácil. Importante, una notita. Si lo queremos poner al revés, sería weil ich Augen habe, sehe ich es. Que esto sería porque tengo ojos, lo veo. Como veis, después de la coma,
va el verbo principal, el se. Esta es la segunda posición de la oración. La primera, antes de la coma, es la subordinada, forma un complemento, sería la primera posición de la oración, un complemento entero, toda la frase subordinada, y la segunda pertenece al verbo, por lo tanto, se en este caso, el verbo de la frase principal. Seguimos, con tiempo compuesto, también fácil, solamente pillar el truco. Ejemplo, ich habe essen, weil ich heute eingekauft habe. Que esto significa, tengo comida porque he comprado hoy. Coma, que te separa las dos frases, weil, el verbo conjugado al final. ¿Cuál es el verbo conjugado? Habe, ese e. Todos los complementos van a ir entre ese ich y el participio eingekauft. Y esos dos verbos, eingekauft en participio y al auxiliar, se quedan juntos al final del todo. Con verbos modales. Bueno, pues fácil en presente sería un ejemplo. Ich kann nicht gehen, weil ich heute arbeiten muss. ¿Qué significa? No puedo ir porque hoy tengo que trabajar. ¿Cuál es el verbo conjugado? El tengo, ¿verdad? Ese muss, por lo tanto, al final de la oración. Y justo delante queda el infinitivo, el arbeiten. Todos los complementos van a ir entre ese ich y ese arbeiten. En este caso, el arbeiten y detrás el muss van a ir siempre juntos al final. Bueno, fácil con tiempos compuestos. La verdad es que tiempos compuestos a nivel práctico del día a día y todo eso, no veo tiempos compuestos de verbos modales. Veo que los cambian el tiempo verbal del modal a tiempos simples. Bien el conjuntivo, bien el pretérito, no el que sea, pero tiempos simples. No lo cogen normalmente en tiempos compuestos con un auxiliar. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo de lo que conozco. Sie hat nicht gelesen, weil sie Brille tragen sollte. ¿Qué significa? Ella no ha leído nada porque tenía que llevar gafas. Ese tenía, en su tiempo correspondiente, ese sollte, conjugado, subordinado al final de la frase porque justo, con la coma que separa las dos frases. Bueno, ¿y la pasiva qué? Vamos a ver esto en pasiva. Una fácil. Bueno, esto siempre es fácil, es acostumbrarse. Das Buch ist gut, weil es oft bestellt wird. Que esto significa, el libro es bueno porque es pedido con frecuencia. ¿Cuál era el auxiliar para formar la pasiva? El werden. Por lo tanto, subordinada, coma, weil, el auxiliar werden, ese wird conjugado, va al final de la frase. Para un tiempo compuesto, fácil también. Hay que recordar, ¿cuál era el tiempo auxiliar para formar tiempos compuestos con el werden? El sein. Vamos a ver el ejemplo. Ich habe gesagt, dass den Laptop repariert worden ist. Esto significa, he dicho que el portátil ha sido reparado. Verbo auxiliar, ist. ¿Qué va adelante? Justo su participio, worden. No geworden porque en pasiva siempre se dice worden, se quita el que, se mantiene un worden. Y justo delante el participio, ese repariert. Todos los demás complementos van a ir entre ese den Laptop, que es el sujeto, y ese repariert. Nunca entre los verbos en este caso, que se quedan juntos al final. Bueno, y con verbos modales, pues bueno, un tiempo simple, fácil, ¿no? Ich arbeite noch nicht, weil mein Tisch aufgeräumt werden muss. ¿Qué significa? Aún no trabajo porque mi mesa debe ser ordenada o recogida. ¿Cuál es el conjugado? El modal, ¿verdad? Pues al final. Y justo delante todo lo más. El werden en infinitivo es ser y aufgeräumt, que es el participio. Y todo lo demás va a ir entre el sujeto, mein Tisch, y ese aufgeräumt. Nunca entre los verbos en este caso que se quedan aquí al final. En tiempo compuesto lo mismo, son muy raras. O sea, lo que hacen es cambiar normalmente el tiempo del modal a un tiempo simple. Ejemplo, sie sagte, dass mein Tisch aufgeräumt werden müsste. ¿Qué significa? Ella dijo que mi mesa debería ser ordenada. ¿El conjugado cuál es? El modal, ¿verdad? Pues al final. Y todo lo demás por delante. Sein, el werden, que es el auxiliar, ahí en infinitivo. Delante, el participio correspondiente. La misma estructura es acostumbrarse. Y bueno, conectores adverbos al final, que os suenen sobre todo que suenen. No hace falta volverse loco ni nada de eso, pero sí que suenen. Sobre todo que suenen, porque si no te suena que es una subordinada ni nada, ayuda mucho. No hay que volverse loco sabiéndoselos, pero sí que hay que hacer el ejercicio de recordarlos y de utilizarlos. Hasta que he llegado el vídeo de hoy, y mi recomendación, que a mí me hubiera servido mucho, es que empecéis, los que estén estudiando de verdad alemán y se lo toman en serio y tal,
empecéis a practicar frases, de sencillas a complicadas, pero practicar frases en casa poniendo el verbo al final, solamente practicarlo. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Es solamente un resumen, pero espero que un poquito haya ayudado. Por lo demás, nada más. Hasta el próximo vídeo.